La empresa Progen se defiende ante señalamientos del Ministerio de Energía por incumplimiento y cuestionamientos de la procedencia de sus equipos. La Contraloría ya investiga las condiciones en las que se formalizó esta adjudicación de contratos que comprometen recursos públicos. La respuesta de la empresa norteamericana Progen llega 48 horas después de que la Contraloría General del Estado anunciara que puso bajo la lupa las condiciones en las que se realizó en plena emergencia la adjudicación de 2 contratos con la ahora cuestionada firma. Progen ejerció su defensa nuevamente por escrito y en este señaló que la firma tiene más de 60 años de fundación y que está presente en 20 países como líderes de soluciones energéticas globales bajo estrictos estándares internacionales. Pero este tan solo fue el inicio, pues en el siguiente ítems respondió directamente a las últimas declaraciones realizadas por la misma ministra encargada, Inés Manzano. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen, pero ellos tienen que entregarlo. Ante esto, Progen detalla que todos los equipos suministrados por la institución para los proyectos Salitral y Quevedo son nuevos y cuentan con una garantía exclusiva de 40 años para el país y que en cuanto a los retrasos, justificó, se deben por factores externos, pero que ya se han entregado 23 de los 29 motores y agregó además que los equipos complementarios vienen por vía marítima hacia nuestro país, esto sí, sin agregar fecha de llegada. No es posible que el Estado ecuatoriano arriesgue el recurso público entregando anticipos a proveedores que potencialmente no cumplan contratos. Además, entendiendo que la emergencia tiene una necesidad inmediata de ser atendida, si el contratista se retrasa, lo que genera es que efectivamente no se cumple este precepto. Lo que junto con todo este panorama ya configura un incumplimiento de contrato. Justamente con el anuncio de la Contraloría de revisar estos contratos, deberán conducir a determinar si es que en el supuesto no consentido de que esto no se hizo bien, hubo negligencia o otro tipo de inconductas que incluso podría caer en indicios de responsabilidad penal. Y es que pese a las observaciones realizadas por la firma, lo único cierto es que hoy no podemos contar con los 150 megavatios que representan ambos procesos adjudicados, que comprometen recursos públicos, pues según el documento del mismo Progen, del proyecto Salitral han recibido ya un único pago, conforme lo estipulan los acuerdos contractuales, es decir, el 70% del costo total del proyecto, mientras que por el lado de los motores de la central Quevedo no se ha realizado ningún anticipo. Aquí es donde justamente entra el papel de los servidores designados como administradores de contrato, que precisamente tomen los recaudos necesarios. Si es que no me permite hacer inspecciones y estas estaban conceptualizadas en el contrato, apliquen las multas o incluso las sanciones necesarias. Al igual que estos procesos, también se encuentran otras adjudicaciones en duda en plena emergencia energética, como es el caso de la empresa uruguaya Austral, con la que se firmó un contrato por 89 millones de dólares y de la que tampoco se tiene mayor información pública. En Manta, la policía allana domicilios del prófugo de la justicia, alias Fito. En el operativo se percataron que han colocado doble blindaje en las propiedades del cabecilla buscado por las autoridades. La entrada y salida de vehículos sospechosos con varios sujetos a bordo dieron la alerta de los movimientos que nuevamente se registran en la zona de alias Fito en Manabí. Son imágenes del interior de la casa del prófugo de la justicia señalado por la Policía Nacional como el blanco más grande de Ecuador, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ubicada en el barrio La Pradera de Manta en Manabí. Esta es una de las varias casas que tiene alias Fito, allanadas en las últimas horas por los agentes de la Unidad Nacional de Intervención Investigativa de la Policía Nacional. En total fueron accionadas 9 viviendas, cada una valorada en cerca de $1 millón, propiedades con acabados de lujo, canchas de tenis, fútbol, piscinas, terrazas y subterráneos. Desde el mes de junio, donde el bloque de seguridad allanó estos domicilios, ahora están doblemente blindados, haciendo casi imposible para la Policía Nacional tumbar estas paredes con sus implementos, por lo que los comandos del Grupo de Intervención y Rescate tuvieron que trepar paredes para poder ingresar. En este accionar por parte de los agentes policiales que le siguen los pasos al prófugo de la justicia, encontraron el parqueadero donde dejaron guardados los vehículos en los que se transportaban familiares de Fito. Además, atraparon a este sujeto identificado como alias Felo, integrante del grupo criminal Choneros, señalado como sicario responsable de varios hechos de sangre reportados en los últimos días en Manabí, a pocos días de que se cumpla un año de la fuga del blanco potencial más grande que tiene el país. Los agentes de la Unidad Nacional de Intervención Investigativa están realizando todos los esfuerzos para ubicarlo.
Desde este lunes, la tercera unidad de Ayuriquín ya está funcionando. Desde este lunes se llevó a cabo la sincronización de la tercera turbina de la central hidroeléctrica Ayuriquín, parte del complejo Toachi-Pilatón, con el Sistema Nacional Interconectado. Es decir, se conectó por primera vez y contamos con su generación eléctrica. Esto para continuar con las pruebas técnicas de generación hasta que se pueda inyectar energía al sistema de manera comercial oficialmente. Hoy la tercera turbina empezó entregando 10 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Luego subió a 30, posteriormente a 50 y finalmente a 68 megavatios su capacidad máxima. Fabián Calero, viceministro de Electricidad y Energías Renovables, explica de qué trata la sincronización de esta unidad. Que ponemos en prueba todo el montaje mecánico, el montaje eléctrico, electrónico de la unidad de generación, al poner en paralelo su generación eléctrica al sistema eléctrico nacional. Es decir, la primera vez que estamos entregando energía al sistema. Para ello necesitaremos del trabajo conjunto y coordinado de los técnicos del SENACE que opera el Sistema Nacional Interconectado. La central hidroeléctrica de Ayuriquín tiene una capacidad de generación de 204 megavatios. Tiene 3 turbinas, cada una generará 68 megavatios. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, indicó para cuándo se espera podamos contar con esta generación de las 3 turbinas de Ayuriquín. Aporta 68 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional, marcando un paso firme. Este proyecto evitará la emisión de 430,000 toneladas de CO2 al año. Esperemos que sea hasta enero que tengamos las 3 unidades. Y con estas 3 unidades tendríamos una potencia instalada total de 254.4 megavatios. Así es como por primera vez luego de 14 años de abandono, Ayuriquín se conectó al Sistema Nacional Interconectado. De esta manera, según la promesa del gobierno, para febrero tendremos 254 megavatios del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, conformado por Ayuriquín, Sarapuyo y la mini central. Y este lunes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesiona con el fin de iniciar la transición en el Consejo de la Judicatura, cuyos vocales completarán su periodo a finales de enero. En los próximos días se esperan las ternas con los postulantes. En poco más de un mes, los vocales actuales del Consejo de la Judicatura completarán su periodo y deberán llegar los nuevos nombres de un proceso de selección que arranca con la sesión convocada para este lunes por parte del titular del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. En cumplimiento del reglamento, hoy se va a pedir las ternas a las 5 fuentes que integran la judicatura. De acuerdo con el texto de la convocatoria de este lunes, oficialmente se solicitará a las fuentes nominadoras para que remitan las ternas de candidatos para ser vocales. El Consejo de la Judicatura se conforma por un vocal que llega nominado por la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública, otro del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y del presidente de la Corte Nacional de Justicia. 5 en total. No obstante, la responsabilidad sobre los perfiles que lleguen en esta carrera está en cada una de las fuentes que nominan a los juristas. Las fuentes, que son los responsables de los perfiles, tienen hasta 10 días término para remitir los nombres, es decir, hasta el 31 de diciembre. Este lunes se resuelve y corren 10 días para que cada una de estas instituciones o fuentes nominadoras remitan los nombres de las ternas. Y se busca un Consejo de la Judicatura lejos de los perfiles cuestionados y mucho más aún de quienes se sentaron allí y hoy están presos. Proveedores del Estado que terminarán el año impagos aseguran que sus empresas están en la quiebra. Según el ministro de Finanzas, el 2024 cerrará con atrasos de $3.500 millones, es decir, un 30% menos que en el 2023. Restan tan solo 15 días para que termine el año y los proveedores del Estado continúan impagos. Este lunes realizaron nuevamente un plantón en la plataforma financiera en el norte de Quito, especialmente quienes prestan servicios al sector salud. Llegaron incluso desde otras provincias como Napo, Cotopaxi y Azuay, con la esperanza de que alguna autoridad los reciba y les dé una fecha para que sus pagos se cumplan. Los atrasos del Estado con los proveedores no es un tema del gobierno actual. Con el expresidente Guillermo Lasso, los atrasos llegaron a $5.000 millones.
dólares. Según el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ese rubro será 30% menor para cerrar este año. Esperamos estar por debajo de los 4.000 millones, más bien acercándonos a los 3.500 millones, ya no a niveles de 4 meses, ni de 5 meses, ni de 6 meses impagos, que era lo que porque no solamente es el monto, es el tiempo. Aunque eso es desmentido por los proveedores. Según las cifras del Ministerio de Economía, se ha cancelado 1.390 millones a proveedores, 2.629 millones al IES, 50 a Solca, 3.435 millones a GATS y 32 a educadores comunitarios. Sin embargo, según el Observatorio de la Política Fiscal, algunos rubros se están cubriendo con bonos del Estado, lo que genera un incremento en la deuda interna. En más noticias. En el caso AAA, la Fiscalía sostiene que empresas ligadas a Aquiles Álvarez vendieron combustible a distribuidoras que operan en las fronteras. La Fiscalía desestimó cargos en contra de 5 involucrados en el caso AAA por gozar de inmunidad al ser candidatos a la Asamblea. Este 14 de diciembre arrancó la audiencia de formulación de cargos. Finalmente, y luego de 5 intentos, la audiencia de formulación de cargos en contra de 10 personas y 10 empresas ligadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se instaló este 14 de diciembre de 2024. La diligencia del denominado caso AAA empezó pasadas las 13, pese a que fue convocada para las 9:30. La demora se dio por intentos de los abogados de los imputados por dilatar la audiencia. Sin embargo, el juez Jairo García no aceptó los pedidos e instaló la sesión. El primero en tomar la palabra fue el fiscal Carlos Alarcón. El funcionario dijo que la Fiscalía cambió el delito por el que se acusa a los imputados. Hasta antes de la instalación de la audiencia, el delito era almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Sin embargo, el Ministerio Público lo cambió por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, establecido en el artículo 265 del Código Integral Penal. Con ese cambio, Alarcón acusó de autores a José Ceballos, propietario de la empresa Fuelcorp S.A., y Fernando Viteri, gerente de Copedesa, empresa que tiene entre sus accionistas a Álvarez y a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez Enríquez. Mientras que Lady Cedeño, contadora de la empresa Ternape, Yesenia Vélez, contadora de la empresa Copedesa, y Catalina Troya, contadora de Fuelcorp, fueron acusadas de coautoras del mismo delito. Para este delito, el artículo 264 del COIP establece una pena privativa de libertad de hasta 5 años. Combustible iba a gasolineras de las fronteras. Según Alarcón, Copedesa habría vendido combustibles, sobre todo diésel, al menos a 3 gasolineras ubicadas en la frontera sur de Ecuador. Estas empresas operan en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. En el primer caso, Alarcón señaló que la gasolinera Zambrano, propiedad de Raúl Zambrano y que opera en Zamora Chinchipe, Copedesa le vendió más 371.000 galones mensuales entre 2023 y septiembre de 2024 cuando la capacidad de sus instalaciones es solo para 10.200 galones. Además, el fiscal indicó que una gran cantidad de ese combustible se dirigió al sector industrial, cuando solo debía venderse al sector automotriz. Lo inusual de estas operaciones, dijo el fiscal, es que la UAFE no registra ningún pago de Zambrano a Copedesa, pese a que es su principal proveedor y que existe una factura que supera los $7 millones. Este comportamiento también se repite con la estación Espíndola, ubicada en El Oro. El contrato con esta empresa se firmó en abril de 2023. En esa fecha Aquiles Álvarez era gerente de Copesa, aseguró el fiscal. Alarcón asegura que desde abril de 2023, Copedesa le vendió a la estación Espíndola, cuyo dueño es Fausto Vaca, más de 400.000 galones de diésel premium, pero la UAFE tampoco registra el pago por esta negociación que supera los $1.2 millones. Otra gasolinera que está en la mira de la Fiscalía es La Chilca, propiedad de Edgar Flores. Esta estación opera en Santa Rosa, de la provincia de El Oro, otra zona limítrofe. El gobierno usará 2 hojas de ruta paralelas para la lucha contra la corrupción. El presidente Daniel Noboa decretó la política de integridad pública en julio de 2024. Ahora dice que el plan de la función de transparencia será la hoja de ruta en la materia. El gobierno del presidente Daniel Noboa cuenta con 2 hojas de ruta para la gestión anticorrupción: la Política Nacional de Integridad Pública 2024 a 2023 y el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024 a 2028. El primero es el que promociona su secretario de Integridad Pública, Julio José Neira, y que nació durante el gobierno de Guillermo Lasso, bajo el liderazgo del entonces secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, pero que entró en vigencia vía decreto ejecutivo el 22 de julio de 2024. El segundo es el que presentó la función de transparencia, presidida por el Contralor Mauricio Torres, el 9 de diciembre de 2024.
En ambos documentos participó la cooperación alemana. Sin embargo, en el primero también hubo apoyo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y de la cooperación estadounidense. El secretario Neira promociona el trabajo técnico de su equipo y afirma que la política de integridad pública ya está implementada desde septiembre en todos los ministerios y empresas públicas y que han capacitado a más de 9.000 funcionarios públicos. Pero Neira sostiene que su meta principal es que el documento no termine siendo un libro que termine en un escritorio. Y durante la ceremonia de ascensos en la Escuela Superior Naval de Salinas, el presidente Daniel Noboa exhortó a quienes forman parte de las filas de las Fuerzas Armadas a no corromper sus valores institucionales. Además, reafirmó que el trabajo que realizan en contra de la delincuencia organizada va dando resultados. En la Escuela Superior Naval en Salinas se realizó la ceremonia de ascensos, evento que contó con la presencia del presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa Giancarlos Lofredo. Noboa, en el transcurso de su intervención, dirigió su discurso a quienes forman las filas de las Fuerzas Armadas, reflexionando en el compromiso que adquieren al ser parte de la institución. El Nuevo Ecuador confía en cada uno de ustedes. Nunca falten a los valores que han aprendido en esta noble institución. El terrorismo y los políticos del viejo país intentarán corromperlos, porque es su forma de lograr sus rastreros objetivos. No caigan en sus trampas, porque de lo contrario faltarán a su compromiso con la patria, con sus familias, con sus compañeros de armas, pero sobre todo con ustedes mismos. Declaraciones dadas después de la detención de Galo Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Armada del Ecuador, y Julio César Miño, ex jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, quien también fue comandante de la subzona de Manabí número 13, aprendidos en la desarticulación de una red transnacional de narcotráfico por el operativo Gran Fénix 52 Gibraltar. Sabíamos desde un inicio que no iba a ser fácil recuperar un